Juan en el capítulo 14. Ya es el tercer domingo en el capítulo 14. Yo pensaba terminar la semana anterior, pero como que no pudimos avanzar más de 2 versículos, ¿verdad? Y dijo, a mí no me pasa eso muy seguido, pero creo que era importante ver estos temas así la semana anterior. Contexto. Bueno, la semana pasada preguntaba yo a ustedes, ¿dónde tienes tu confianza? ¿En qué está tu confianza? ¿Qué es lo que te da seguridad cada día para avanzar y hacer lo que tienes que hacer? ¿Cómo te sientes tú tranquilo? Donde, no me duele nada, me siento bien, está todo cubierto, ¿sí? Y les platicaron, ¿no? Que muchas veces es el día de quincena. Ese día es el más feliz de todos para mucha gente, porque dices tú, ya descansé, ya. Y llega la otra quincena, bueno, pero avanza y a la siguiente semana ya estamos otra vez que no hallamos para dónde meternos. Y llega la quincena, bueno, a mí me pagan mensual, así que ya sabrán. Y llega la otra quincena y otra vez. Pero como cristianos, lo que veíamos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué? El contexto era este. Los discípulos están con Jesús ya desde hace 3 años y medio, viendo aquí enfrente todas las maravillas, todo el poder de Dios salir de las manos de Jesús, salir de la boca de Jesús, en todo se notaba que era Dios obrando ahí. Y Jesús les está avisando en esta última cena que tiene con ellos que ya se va a entregar o que ya lo van a detener, que lo van a entregar, dice él, ahí. Y ellos saben para qué es o cuál es el fin más probable. ¿Cuál era? La muerte, ¿sí? Ellos no se imaginaban seguramente la cruz todavía, pero era la muerte. Y ellos están comiendo, y yo creo que a algunos se les empezó a atorar hasta el panecito, aunque estaba remojado en la garganta. ¿Y qué vamos a hacer? Y Jesús lo que está haciendo desde el principio de este capítulo, dice, no se turbe vuestro corazón. Dice en el versículo 1, ¿creéis en Dios? ¿Qué tienes que hacer entonces? Si crees en Dios, ¿qué tienes que hacer? Creer también en Él, en Jesús. ¿Por qué les dice esto? Porque todos decían ahí creer en Dios, pero ellos habían visto el poder de Dios en Él. Entonces les había mostrado que podían creer en Él como si estuvieran creyendo en Dios. Igual. Pero ellos se están angustiando y les dice, no se turbe vuestro corazón, no se angustien, no se preocupen, no se desesperen, porque ya están, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Tal vez llorando, tal vez gritando, tal vez algo estaban haciendo, pero estaba notándolos ya muy, muy tensos en ese sentido. Y llega el tema que vimos la semana anterior. Bueno, digo, él les dice incluso, me conocen, saben que pueden confiar en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué dijo esto? Porque le preguntaron, muéstranos el camino. Yo soy el camino. O sea, vas bien, estás seguro. Yo soy la verdad. O sea, lo que has escuchado, lo que yo te he dicho es la realidad. Lo que has escuchado por otro lado es mentira. Lo que te digo yo, eso es lo que va a suceder. Y yo soy la vida, porque él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que les estaba confirmando y animando y nuevamente recalcando en este sentido. Llega el versículo 15, que es donde empezamos la semana pasada, y le dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. En español de ahora, ¿no? Para aquí es en el de 1960. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Lo mismo en este mismo sentido de no estés preocupado. Lo que has escuchado de mí, eso tienes que hacer. ¿Sí? Si tú me amas, o sea, si tú crees en mí, si tú confías en mí, haz lo que te he dicho. Y en eso nos enfocamos un ratito la semana anterior. ¿Por qué? Porque
¿dónde ponemos nuestra confianza cada día? Sobre todo cuando vienen los tiempos difíciles, ¿no? Y nos empezamos a angustiar, nos empezamos a preocupar. Por lo general, hay temporadas en las que busco más a Dios y yo, es más, es evidente, de repente es que el Señor me está llamando a acercarme a la iglesia de nuevo. ¿Cuál es tu problema? Sé qué situación tienes ahorita, ¿no? Para orar por ti. ¿Por qué? Porque así pasa. Muchas veces nos apartamos porque todo está bien, tengo trabajo, me pagan a tiempo, tengo todo controlado, no estoy enfermo, no ha pasado nada alrededor tampoco, el matrimonio está bien, los hijos se ven bien, por lo menos se ven bien, ¿sí? Ya cómo está el corazón, quién sabe, pero por lo menos se ven bien, andan bien peinados, ¿no? O algo así. Este, pero cuando esas cosas se comienzan a mover, a correr al Señor, ¿no? Entonces ya no fueron mis fuerzas, ya no fue mi sueldo, ya no fue mi capacidad mental, ya no fue todo lo que yo podía hacer, sino se salieron de las manos. Porque les platicaba aquella anécdota, ¿no? De lo que yo pensaba cuando vivíamos en California. Y te quedas sin poder hacer nada, aunque tienes la misma cabeza, las mismas fuerzas, las mismas ganas, pero no puedes hacer nada. Y dices tú, entonces sí, pues no era yo. Se trata de ti, Señor, ¿no? Entonces, ¿dónde pones tu confianza? En el Señor. Hay que ponerla. Si no la hemos puesto ahí, hay que volver ahí. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Pero ¿cómo se ve esto? Lo platicábamos. Bueno, si amamos a Dios, hay un versículo que nos encanta para nosotros como promesa, milagroso, haces promesas, ¿no? Cumples promesas. Pero también lo damos a diestra y siniestra como si aplicara para todo el mundo. Y es a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven a bien. Y alguien que está pasando por una situación y hasta te oyes y llegas y dices, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven a bien. Y si es muy honesto, te va a contestar, pues, yo soy ateo, no creo en Dios. Entonces todo te va a ir mal. Sí, pues la verdad, sí. A los que aman, la promesa de Dios es que a los que aman a Dios, al final el resultado va a ser bueno. Mañana, pasado mañana, entre un año, 10 años, o el día que te levante de entre los muertos, pero va a ser bueno el fin. Y nosotros, te digo, a veces lo usamos tanto y me acuerdo, ay, sí, Señor, pero todas las cosas sirven a bien a los que te aman, a los que te aman. Y te preguntaría, ¿me amas? Sí. ¿Guardas mis mandamientos? Yo no te digo, guarda mis mandamientos, te diría, ¿guardas mis mandamientos? ¿Cuáles, Señor? Porque como dijo el joven rico, todo eso lo he hecho desde... Ok, entonces ve y vende todas tus propiedades y regala a los pobres. No, pues entonces no, así no, así no juego, ¿verdad? Es mucho lo que cuesta seguir a Cristo, tener toda la confianza en Él. Y sí es verdad, cuando vienen los tiempos difíciles es el tiempo de la prueba, de ver realmente dónde está nuestro corazón. No que no seamos creyentes, no que no nos ame Dios, sino que nos muestra cuánto nos falta para poder doblar más la rodilla hasta que llegue al piso, ¿no? Y poder ponernos delante de Él y clamar a Él, decirle, Señor, te necesito. Porque el orgullo nos lleva incluso a decirle, Señor, gracias por lo que vas a hacer. No, no, no. Dobla rodilla y dile, te necesito, Señor. Porque lo necesitamos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. De ahí Jesús les recuerda esto y les dice, guarda mis mandamientos. Les decía, perdón, ¿cuáles son los mandamientos? Toda su palabra. Lo maneja aquí como mandamientos. Porque cuando Dios habla, no sugiere. ¿Sí? Cuando Dios habla es prácticamente siempre es una instrucción a seguir. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando leemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo más seguro hacer para nuestra vida.
Dice, pero le dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién dijimos que era el consolador? El Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir consolador? El Paracletos, el que va al lado, ¿sí? El que va al lado. Entonces, dice, yo no voy a estar presente tal cual me están viendo ahorita, pero el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Y no solamente va a estar a un lado, dice, y el Espíritu es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando viene dentro, en Hechos capítulo 1 lo podemos ver ese momento cuando les anuncia que va a venir el Espíritu a morar en ellos. Y les va a dar el poder a ellos y a todos los que creemos en Él para hacer, pero el poder, ¿para qué? Para ser testigos, para hacer testimonio, para anunciar quién es Jesucristo. ¿Sí? De eso se trata la salvación en el Padre, en Jesucristo, a través del Padre que la concibió de esa manera. Pero dice cosas interesantes en ese versículo 17, al cual el mundo no puede recibir porque no lo conoce. ¿Sí? Cuando tú te arrepientes de tu vida sin Cristo, de tus pecados y de haber rechazado a Dios y lo haces delante de Jesucristo, Él te sella, lo decíamos la semana pasada, Efesios capítulo 1 te sella con el Espíritu Santo. Dice que son la garantía. Cuando dice las zarras, quiere decir la garantía de que está contigo y tú tienes una promesa que nadie te va a poder quitar. Y es la vida eterna con Él. ¿Por qué? Porque ya eres de Él. Te sella de esa manera. Entonces el mundo que no conoce a Cristo, que no ha escuchado esa predicación y que no se ha arrepentido, no lo puede recibir. Porque no han escuchado de Jesucristo. Pero, dice, ustedes lo conocen, Jesús lo presentó durante años ahí con él, ¿no? Y porque mora con vosotros, está con nosotros el Paracletos y llegará a estar en ellos. Lo mencionaba como, ¿no? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Imagínate lo que sabe Jesús que están sintiendo todos los discípulos. Hermano, si quieren pasar al cuarto para que esté un poquito más tranquilo, está bien, ¿eh? Aquí a la salita, ¿sí? Para que esté un poquito más tranquilito. Uh-huh. Entonces, dice, no os dejaré huérfanos. Te digo, imagínate lo que Jesús sabe que está sintiendo cada uno de los discípulos que están ahí por la pérdida de Jesús. Angustiados, preocupados, preocupados por lo que le va a pasar a ellos, ¿sí? Tal vez, o sea, el egoísmo del ser humano nos hace preocuparnos primero en nosotros que los demás. Bueno, es que le dijimos que no viniéramos y ahí venimos, ¿no? ¿Qué dijo Tomás antes, en 2 capítulos antes? Pues vamos, todos vamos a morir, pues vamos, ¿sí? Parafraseado, ¿sí? Pero así, pero lo siguieron y ese es el carácter del discípulo, ¿no? Tomás sabía que iban a hacer las cosas difíciles, pero aún así dice, pues vamos, ni modo, es algo, nos va a pasar eso. Pero él lo sabe y sabe que se sienten como cuando cuando un niño es abandonado por sus padres, ¿no? Y dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y también es promesa. Todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más. El mundo en general. Los creyentes lo vieron. Dice, hasta 500 estuvieron escuchando a Jesús durante 40 días después de la resurrección, hasta que ascendió al cielo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ustedes me verán. Sí, lo vieron y lo veremos. Pero dice, porque yo vivo, también viviréis, porque en su muerte también el pecado murió, pero él
resucitó y nosotros con Cristo, lo dice su palabra. Nosotros también juntamente con Él. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto sucede ahorita, pero Él les está diciendo algo que tal vez es incomprensible hasta el momento que el Espíritu Santo llegó a ellos. Porque aparte de que estaban todos encerrados, se duraron varios días encerrados, orando unánimes, pero encerrados, temerosos. Cuando llegó el Espíritu Santo, que empezaron a profetizar en diferentes lenguas y la gente llegó a verlos ahí, se acabó ese temor, ¿sí? Tanto que Pedro se enfrentó a la multitud y creyeron, ¿como cuántos? 3,000 en cuanto escucharon la palabra de Dios a través de Pedro y la confrontación de Jesucristo, que les dice cuando les presenta al que ellos crucificaron, ¿no? Y que ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense. Y como 3,000. Y posteriormente fueron esas cantidades también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llegó a ellos y les dio ese poder. ¿Y tú crees que tienes el Espíritu Santo de Dios? Entonces, tienes el mismo poder que tienen los discípulos en su momento. No, pero es que Pedro era Pedro. Sí, y tú eres tú. Pero tienes el mismo Espíritu de Dios para hablar con poder y de nuevo de la palabra de Dios y presentar el Evangelio como ellos lo hacían. Pero le dice aquí, vendré, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. ¿Por qué? Porque es lo que sucede el día de hoy. Tú sabes que eres cristiano, pero también te sientes seguro en Dios, ¿sí? Y sabes que algo está pasando en ti porque tú has cambiado. Algo te ha transformado, que no querías dejar algunas cosas, no querías hacer otras, y el Señor te ha ido moldeando, ¿sí? Y de repente sale por ahí la vieja naturaleza, pero también el Señor te lo recuerda y dice, despójate de eso que te estorba, ¿sí? Entonces, ahí está. Y dice enseguida, el que tiene mis mandamientos, el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es, ¿quién? El que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Lees la Biblia frecuentemente? Sí. Yo sé que no todos. Sería bueno que comenzaras a leerlo. Dice en el Salmo 119, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Yo espero que a estas alturas de que conoces de la palabra, tal vez haya quien no tanto, sepas que Dios no es un Dios que te va a limitar y que te está poniendo peros para todo lo que vas a hacer, sino que tú al conocer a Dios y conocer su palabra te das cuenta que cuando Él habla de mandamientos es la dirección que tu alma debería llevar desde un principio, pero que se ha desviado por el pecado y que le está reencaminando nuevamente. Y sí, creo que me puedes entender recordándote qué significa pecado, ¿no? Pecado es fallar al blanco, ¿sí? Tienes la diana, el lugar hacia donde apuntas y vas a disparar,
y te sales de la diana y estás pecando. Entonces nuestra diana, nuestro objetivo es Dios, la cruz es Jesucristo, su voluntad, su dirección, sus preceptos, dice la palabra, y nosotros hacemos cualquier cosa menos eso. Es entendible en muchos casos que nuestra mente ya se haya adaptado al mundo porque pues vivimos en el mundo, nos educamos en el mundo, pero en gran parte del mundo pues está en contra de Dios. ¿Sí? Sobre todo en estos tiempos en que se ha aceptado muchas cosas y que te dicen algunas personas, es que ya está permitido. Bueno, es que la Biblia nos habla de que ya esté permitido, no dijo Dios, aquí esto es pecado hasta que lo permitan en tu colonia, o en tu municipio, en tu estado o en tu país. No, cuando habla acerca de que esto está mal siempre, su palabra no cambia. Entonces, tú sabes a qué me refiero. No tengo que definirte exactamente qué. Hay tantas cosas que si yo comienzo a hablar abiertamente de eso, el video, porque también transmitimos para que alguien más lo escuche, lo quitan y ya. ¿Por qué? Porque estoy dando un discurso de un tipo que esté en contra de ciertos grupos de personas, pero la verdad es que sabemos de qué hablamos. La Biblia dice, esto no me agrada, dice Dios. No le va a agradar, aunque lo permitan las leyes que lo permitan, ¿sí? Aunque sean las personas más agradables del mundo. De todos modos, no es que yo lo rechace ni que Dios también les diga a ustedes ya, pero si tú terminas tu vida así, vas a terminar apartado de Dios. Jesús vino para darnos vida en abundancia, pero vino para darnos vida eterna en Él, a través del arrepentimiento y el caminar con Él, caminar en el Espíritu. Si no sucede, no va a pasar, por más que ya están apareciendo grupos, o sea, tú puedes ver en las redes que ya hay iglesias que aceptan todo, que hacen todo pero ellos están engañados. Tal vez están así de llenas. Yo quisiera que estuvieran así 5, ¿verdad? Pero no están así de llenas. Pero ese es un engaño. Y van a terminar apartados de Dios en vez de juzgarnos a nosotros de la manera en que nosotros estamos criticando y que no rechazamos y a ciertos grupos. No, nosotros, de hecho les decía la semana pasada también eso, sería pecado en nosotros aborrecer a la gente, no de la manera bíblica que lo dice Dios, sino aborrecer de odiar a las personas porque crean o sean de diferente manera. No, debemos amarles tanto que les prediquemos la verdad, lo que es, para que no vivan engañados en que las cosas van a ser de alguna manera que Dios dice, no. 1 Corintios capítulo 5, el que hace estas cosas simplemente no heredará el reino de Dios. Y ahí vienen, incluso, bueno, puedo hablar de los que se emborrachan. Ahí dice, incluso alguna vez le estaba diciendo todo lo que decía esto a una persona y dice, no, pues nadie va a entrar al reino de Dios. No, pues no creas, o sea, realmente hay muchos que se han arrepentido y han dejado esas cosas. Ahora, hay veces bueno, vamos a continuar y ahorita les digo, hay veces que. Dice, entonces yo le amaré y me manifestaré a él. Este es el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente lo del primer versículo, del versículo 15. ¿Amamos a Dios? Ok, entonces buscamos su consejo, escuchamos su consejo y aunque nos duela hacerlo, porque te digo, muchas veces te va a doler hacer la voluntad de Dios, es lo mejor y lo hago. Dice, y este será amado por mi Padre, o sea, Dios está contigo, ¿sí? Y Jesucristo te ama y se va a manifestar
¿En qué? En darte consuelo, en fortalecerte, darte paz, llevarte en victoria en la situación en la que estés. De la manera que se tenga que manifestar la provisión, X manera. Pero lo va a hacer porque Él está ahí. Pero tenemos que recordar el tema desde el principio es ¿dónde está tu confianza? Si está en Jesucristo, tú vas a ver más milagros que los que usualmente ves, porque a veces no detectamos que el simple hecho de estar con los ojos abiertos, y el Señor está con nosotros, ¿sí? Que te puedas levantar y venir aquí con todo y a veces el dolor que tienes es pura gracia de Dios, ¿o no? Así es. Pero está en esta parte de consuelo y le dice Lucas, de Judas, perdón, a Jesús, Judas, y aclara, no el Iscariote. ¿Por qué no el Iscariote? Porque el Iscariote ya se fue, se fue, porque lo que has de hacer, hazlo pronto, ¿no? Ya se fue. Entonces no es Judas el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. De nuevo, qué importante será esto, que en un solo capítulo nos ha hablado tantas veces de que guardemos su palabra. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo se ve no guardar su palabra? Fíjate, tengo dos pasajes. Yo dije, hoy los voy a mandar bien animados a su casa. Y yo espero que sí. Pero de todos modos te tengo que leer lo que dice la palabra. ¿Sí? Dice 1 Juan capítulo 2 versículos del 1 al 6, dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué es? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amén. Amén. Este es el propósito y dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Tú le conoces? Yo te diría, ¿guarda sus mandamientos? Ya no escuché tanto. Sí, ya no escuché tanto. Bueno, no se trata de avergonzarnos solamente, sino de que por lo menos esa tristeza que dice 1 Corintios se cambie a gozo, porque me mostró el Señor qué me falta, qué no he hecho, ¿sí? Y que no sea para, bueno, ay, ¿qué te dijeron? Pues que me voy a morir. No, sino que al contrario, que sea para que podamos corregir lo que no estamos haciendo bien. Dice en Hebreos capítulo 10, creo que no te lo pasé, Helen, pero si lo puedes encontrar, capítulo 10 del 26 al 29, para que también lo pongas, porque me interesaría que estuviera ahí. Hebreos 10 del versículo 26 al 29 dice así. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Os he dicho estas cosas estando con vosotros. No lo entendí. Bueno, vamos a leerlo en otra versión, ¿sí? Ya que no lo entendimos así. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. No me aparece aquí. Bueno, ¿por qué? Dame un segundito, ¿sí? No, no me aparece. Pero dice así. Porque sí, en la nueva traducción de la Biblia de las Américas, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y eso es bíblico. Entonces, sí es importante entender. Él nos da toda su gracia, toda misericordia. Cuando a veces no entendemos esto, ¿sí? ¿Recuerdas qué significa gracia? ¿O cómo lo interpretamos la gracia? Un regalo inmerecido. Otra vez te los digo para que los que tal vez no lo hayan escuchado antes. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. No lo merecía, pero me lo dio. ¿Sí? ¿Qué es la misericordia? ¿Sí? La gracia, el regalo inmerecido. La misericordia es no recibir lo que merezco. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que que nosotros buscamos su gracia y su misericordia, es precisamente eso, porque dices, mis misericordias son nuevas cada mañana y nosotros las buscamos. ¿Por qué? Porque nosotros como pecadores mereceríamos toda la ira de Dios al final de los tiempos, porque esa ira viene ese juicio, lo dice su palabra. Pero en la gracia y la misericordia llegó Jesucristo, y a través de esa gracia, que es un regalo completo que Él nos da, que no merecemos, y el perdonarnos y no recibir lo que sí merecemos, la misericordia, ¿sí? Ahí es donde se manifiesta todo el amor de Dios, de esa manera. Pero, dice aquí, si ya hemos probado esa gracia y misericordia y aún así seguimos pecando, como que ¿qué merecemos? Porque el momento que nosotros pecamos, siendo cristianos, sabiendo que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por ti, por mí, nosotros si pecamos siendo cristianos, y te lo tengo que decir, ¿no? Estamos pisoteando, dice aquí, la sangre de Jesús. La estamos teniendo por poco, la sangre de Jesús. Y como dice ahí, ¿qué merecerá el que hace estas cosas?
tenemos que leerlo, tenemos que enfrentarnos con esto, tenemos que vernos ahí, porque todos hemos pecado. Lo vimos en el versículo, en el pasaje anterior. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿No? O sea, hemos pecado, hemos pisado esa sangre y necesitamos la misericordia y la gracia cada día. Pero de eso se trata, entonces, y Él la da, Él la tiene para ti y para mí. Hoy también. Si ayer pecaste, si hoy en la mañana, porque a veces así parece que somos como muy recurrentes, tanto así que no nos damos ya cuenta. Ahí está el hermanito que ¿qué? Te dirá a Dios que quiero mucho, dice el Señor. Dice ella, bueno, yo pensé que ibas a decir otra cosa, ¿sí? Entonces, pues recuerda que ahí en tu cabeza es donde empiezan todas las cosas. Tu cabeza, corazón, del corazón sale toda la maldad que puede haber en el ser humano, ¿sí? Del corazón. Pero dice también que guarda, pues de nuevo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Contexto nuevamente, recuerda, siempre están apurados, están preocupados, están escuchando a Jesús. ¿Has estado así con un estrés o con una situación muy complicada y que llegaste tal vez a alguna junta de cualquier cosa, de la escuela de tus hijos o en el trabajo y que te están hablando y estás, pero no sabes ni de qué están hablando? ¿Sí? Yo espero que hoy no estés así. ¿Sí? Yo espero que sí sepamos de qué estamos hablando, porque yo creo que ellos sí estaban así. Estaban preocupados, demasiado preocupados, porque el hablar de la muerte, no solo de Jesús, sino la de ellos, es muy angustiante. Imagínate, saliendo de aquí te van a matar. Pues yo voy con Jesús, vamos. No, pues salieron corriendo todos. ¿Recuerdas qué pasó? Salieron todos corriendo. Pedro sacó, guárdala, y también se fue. Todos. Pero dice, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Mis palabras y la palabra que habéis oído, dice, no es mía, dice, no es solamente que yo te la esté diciendo, te estoy compartiendo lo que el Padre te está diciendo a ti directamente. Yo lo que te estoy diciendo en este momento, yo también lo que te estoy diciendo en la palabra aquí, ¿sí? Tal vez mis palabras que se incluyen o tal vez alguna broma que hago, eso quítalo, Dios lo quita, pero te va a dejar puramente la palabra, su palabra. ¿Sí? Pero ahí también Jesús les está diciendo, lo que te estoy compartiendo en este momento es lo que tú quieres escuchar de Dios, que todo va a estar bien, que Él está contigo, yo estoy contigo, no te voy a dejar huérfano, ya te lo dije, va a estar el Espíritu Santo, tal vez no lo vas a ver, pero está contigo. Amén. Os he dicho estas cosas, versículo 25, estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Le digo, uno de los versículos que más así me mueve, sobre todo por ese contexto que les menciono, es en el momento de la resurrección que Jesús se presenta ya con todos en medio de ellos, que tocan ya su costado, que pide de comer, que en ese momento por fin entendieron todo lo que Jesús les había dicho. ¿Qué tuvo que suceder? Todo esto que les está diciendo aquí, más 3 años de predicación, verlo en la cruz, en las condiciones en que estaba, ¿sí? Bañado en sangre, escucharlo gritar, porque te imaginas cuando Él entrega su espíritu, ¿qué sucede? ¿Cómo se escuchó? Y ellos aún no entendían hasta que les dijeron, la tumba está vacía.
no lo creyeron. Llegan todos y se reúnen y Jesús está en medio de ellos, les pide de comer y entonces, con razón había dicho que Él seguía estando con nosotros. Y Él iba y venía a nosotros, iba al Padre y venía a nosotros. Y aún así no tenían el poder y aún así no tenían el valor. Hasta que Él se fue nuevamente y el Espíritu Santo llegó sobre cada uno. Y tú también tienes al Espíritu Santo de Dios. Y no es un espíritu, y no es un espíritu para que tengas temor, sino es de poder, de amor y de dominio propio, dice así, para que puedas hacer todo aquello que el Señor quiere que hagas, pero sobre todo confiar en Él. Si no confiamos en Dios, todo lo demás podemos entenderlo, podemos razonarlo y no va a pasar nada porque mi vida va a seguir queriendo manejarse en mis propias fuerzas. Pero sí creo en Dios. Pero en todo. Oye, pero es que no sé, ya hace tanto tiempo que he padecido esto, que ha sido recurrente, y tú crees que Dios no lo tiene contemplado, no está en control. La confianza en Él, la fe en Jesucristo se manifiesta de esa manera. Pero obviamente dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque entre más haces de acuerdo a su voluntad, tu fe crece, porque Él se manifiesta cada vez más claramente en tu vida. ¿Sí? Si no lo haces, no lo vas a experimentar igual. Te vas a saber salvo. Sí, dice, sí, vas a ser salvo. Igual que muchos cristianos que pecan o hacen obras que no deberían hacer. Dice en 1 Corintios que sí, vas a ser salvo, pero tu obra va a ser evaluada. Dice, ¿qué pusiste en esa edificación? ¿Madera, paja, hojarasca? Mira, al puro voltear a ver Dios, el fuego intenso que emana de Él ya lo acabó. En cambio, si son las piedras preciosas o metales preciosos, ahí van a permanecer. ¿Qué es esto? Hacer de acuerdo a su voluntad. Y no es que hagas grandes cosas, es que hagas lo que Él te dice. ¿Por qué? Porque eso es bueno para tu vida, ¿sí? Y para tu relación con el Señor. Él os enseñará todas las cosas. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Por qué razón? Porque Él estuvo predicando el reino de Dios, la vida eterna, todo el tiempo. Entonces, para que eso sucediera, para que se fuera una realidad la salvación tenía que morir y resucitar. Y Él murió y resucitó. Y les dice aquí, si ustedes lo entendieran, estarían gozosos. Pero también, ¿cómo puedes estar si te están diciendo, me van a matar? Qué bueno, Jesús, ya vamos a ir al cielo. No, pues sí es angustiante. Pero dice que sobre todas esas cosas recuerda todo lo demás que te he dicho. Confía en el Señor. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo va a cumplir. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ya lo vimos también. Sucedió un caso, una situación curiosa. Pues ya saben que yo me paso con anécdotas muchas veces. En esta semana hablé con una hermana que no los recordaba, son pacientes también desde hace ya 4 años que no los veía, del programa. Pero
¿cómo estás? Una explosión así de contra el régimen actual y demás, y das cuenta que estaba escuchando por ahí algún hermano, pero en plan fuerte, muy fuerte. Pero le acababa de escuchar orando por teléfono por alguien. Digo, oye, ¿y a poco nos van a hacer que nos vayamos del país para estar en un lugar mejor? Le digo, porque aquí está gobernando Satanás. Le digo, ¿sabes que Satanás es el gobernador del mundo? Sí. ¿Y en qué lugar no está Satanás gobernando en el mundo? No, pero es que hay lugares que Dios no creo que quiera. Pues por eso es que nos va a llevar con Él. Por eso es que nos va a llevar con Él. Pero aquí en ningún lugar vas a poder estar donde no gobierne Satanás. Sí, en ningún lugar, solamente que somos nación santa. Sí, en ti, en tu vida, en tu casa tal vez, donde dices aquí mi yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí. Pero el gobernador de este mundo es Satanás y lo puedes ver en todo lo que existe. Porque aunque hay muchas cosas de las que podemos hacer uso, la mayoría también son mal usadas para precisamente desviar nuestra atención de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde puedes ir? Aquí se trata de entender, digo, ¿por qué murió Jesús? Digo, no, porque, y creo que no sé si era esta pastora, sí, te las quiero decirles, pero ¿por qué murió Jesús? Digo, murió para darnos vida eterna. Que para librarnos aquí, para cambiar el mundo. No, le digo, no, aquí no, esto va a ser imposible que cambie. Sí, va a ser imposible. Sí. Pero a través de estas cosas, nuestra fe es probada. A través de estas circunstancias y de este malestar que siento yo aquí, mi fe sigue siendo probada por Él para que pueda yo confiar en Él a través de cualquier circunstancia. Ya estoy hablando del país, cuando a veces en la casa no puedo estar, pues imagínate, ¿sí? Y a veces me enfoco en esas cosas porque ya las otras ya de plano dije, no, ya, ahí tiré la toalla, ¿sí? Pero digo, no, el Señor me va a regresar. Digo, ¿a dónde vas a ir que no estés tú? No me puede decir Dios, ¿no? Porque si yo me voy a otro lugar, me llevo a mí mismo. Entonces llego con las mismas ideas, con los mismos pensamientos, con los mismos sentimientos, con las mismas intenciones y no pasa nada. Por- Entonces se trata de poner la fe en Jesucristo y saber que el príncipe de este mundo está aquí y va a estarte atacando. Él, aparte de Dios, él no es omnipotente, no es omnipresente ni nada semejante a Dios. Pero Él te ha escuchado que te duele. Él te ha escuchado que te angustia. Y si te has dado cuenta, ahí donde te duele, ahí es donde llegan los dardos y te empieza a cauterizar la conciencia para que no hagas de acuerdo a lo que Dios te dice. Sé sabio, ponte la coraza completa. La armadura completa. No solamente uses la espada y a veces para dar bibliazos, sino que toda la armadura completa. Acuérdate de la salvación, acuérdate que el Señor te protege, acuérdate del Evangelio también, acuérdate de todo, la verdad. Si no hablamos con la verdad, si no vivimos en la verdad, pues ya de ahí ya no vas completo en la armadura. Si se me hace muy fácil desviarme de lo que es correcto, de lo que es verdadero, porque es más piadoso, porque no quiero hacer sentir mal, porque si les dijera la verdad, y si Dios te dijera la verdad, ¿cómo nos iría, no? Tenemos que ponernos toda la armadura cada día para poder hacer de acuerdo a su voluntad. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Entonces les dice, de todos modos va a suceder. Confíen en lo que les he dicho. Confíen en que yo ya les hablé de la salvación. Confíen en que yo regreso y viene el Espíritu Santo. Confíen
En Dios confíen también en mí, dice. Levantaos y vámonos de aquí. Y casi les digo, ya, pues ni vamos a orar, no, vamos a orar. Levantaos y vámonos y vamos de aquí, dice Jesús. Y su alma estaba angustiada también. Lo dice en los capítulos anteriores, su alma también estaba angustiada, porque ellos saben que van a perder al líder, pero el líder sabe qué le va a pasar a él, y está en la carne. Y aún así dice, vamos, hay que enfrentarlo. Y así te dice hoy también, enfrenta esos temores, esos pecados que tienes que enfrentar, ¿sí? A esos temas que tienes pendiente, enfréntalos. Porque al final de cuentas Jesús ya pagó por todo eso y el resultado de lo que venga. Enfréntalo. Confía en Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre bueno y eterno, te doy gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra, por recordarnos que a quién iremos.